La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica que transmitimos todos los días sábado a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y también a través de nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece de nueva cuenta su sintonía. Hoy contamos con la presencia de dos invitados muy especiales, Maider Núñez Martínez y Jorge Solórzano Vargas, con quienes desarrollaremos el día de hoy la temática asociada con las experiencias y desafíos del Observatorio Ciudadano del Agua, el Guarumo, en la tutela de la quebrada La Perica en La Fortuna de San Carlos. Maider es bióloga conservacionista, reside en nuestro país, es de nacionalidad española. Ella pues realiza una pasantía en el Departamento de Sostenibilidad de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna y es responsable asimismo del Observatorio Ciudadano del Agua, el Guarumo, en la protección de la quebrada La Perica. Don Jorge es integrante del Grupo de Adultos Mayores en La Fortuna, AMOR por su acrónimo, y del OCA, el Guarumo también. Entonces funge también como miembro integrante de este observatorio. Participa activamente en iniciativas comunitarias orientadas a la conservación y protección ambiental. A ambos, Maider, Jorge, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acceder a nuestro espacio. Sé que vamos a aprender mucho. Para nosotros es siempre un honor contar con la presencia de distintos observatorios ciudadanos del agua, de lo que en nuestro país se hace para proteger los ríos, las cuencas y subcuencas en nuestro país. Bienvenidos, saludos cordiales. Adelante, Muchas por favor. gracias. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Estamos atentos. El placer es todo nuestro de contar con la presencia de ustedes. Sé que vamos a aprender mucho y vamos a transmitir mucho de lo que hacen ustedes por la tutela del observatorio, a través del Observatorio Ciudadano del Agua en la quebrada La Perica, en aquella bellísima zona de La Fortuna de San Carlos. Nosotros, pues, en nuestros programas solemos consultar a nuestros invitados sobre su recorrido. Queremos conocer entonces a Maider y a don Jorge, las personas, ¿verdad? En este caso queremos saber cómo se integraron ustedes a participar en la tutela de la quebrada La Perica, en este caso, este cuerpo hídrico, ¿verdad? Nos gustaría pues conocer cómo fue que se integraron en ese sentido. En el caso tuyo, bueno, Maider, desde luego, estás acá en una pasantía en nuestro país, ¿verdad? Trabajando, precisamente colaborando con la quebrada La Perica y pues bueno, te otorgamos primero la palabra a vos, por supuesto, ¿verdad? En este caso, para poder escuchar, digamos, tu recorrido, conocer a Maider, la persona, y desde luego continuaremos con don Jorge, ¿verdad? También queremos dar a conocer qué es lo que ustedes hacen y cómo es que llegaron a proteger la quebrada La Perica en este caso. Bueno, te damos los micrófonos entonces, bienvenida. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, para explicar un poco mi recorrido, yo estudié biología en el País Vasco, en España, y después hice un máster en conservación de la biodiversidad y ecosistemas tropicales. Entonces ya el tema de los trópicos es algo que me llama mucho. Y después tuve esta oportunidad para venir acá a hacer una pasantía, que es un programa del gobierno vasco que tiene un convenio con algunas empresas internacionales. Entonces, pues así acabé aquí en Costa Rica y en La Fortuna. Y empecé a trabajar hace 3 meses ya con Adifort. Y bueno, estábamos interesados desde el principio. Es verdad que ya tenemos algunos otros proyectos con la programa Bandera Azul Ecológica en comunidad y también en espacios protegidos naturales. Y estábamos muy interesados en participar también en microcuencas, en proteger algunas quebradas que tenemos por aquí. Sobre todo, en especial, la quebrada de La Perica, que es una quebrada que está al lado del centro de acopio y reciclaje, y también al lado del CIEGA, que es donde don Jorge acude con los otros adultos mayores. Entonces, a las dos partes nos interesaba mucho conocer este ambiente y protegerlo. Y creo que así fue como se conformó el OCA. Hablamos un día con los adultos mayores y nos pusimos de acuerdo para protegerlo porque sabemos que, bueno,
casi que no tenía ni nombre de esta quebrada. Entonces la nombramos La Perica porque hay muchos perezosos, muchas pericas. Qué interesante. Y sí, y así empezó todo. Ah, qué interesante. Es bueno, le dieron ustedes un nombre a este cuerpo hídrico. Me parece pues una Ujú. muy bonita anécdota, muy particular además, ¿verdad? Casi siempre cuando escuchamos sobre cuerpos hídricos ya pues tienen un recorrido, digamos que construido de las mismas comunidades. Bueno, ustedes le están dando también una identidad, ¿verdad? A la quebrada con este nombre pues reciente. Bueno, muchísimas gracias, Maider. Pues vamos a volver con vos sobre ciertos temas, ¿verdad? Que también vamos a desarrollar en forma conjunta con don Jorge, a quien ahora pues le otorgamos desde luego la palabra, Asociación de Desarrollo de la Fortuna de San Carlos. Cuéntenos, ¿cómo fue que esta Asociación de Desarrollo, esta ADI, allá en la Fortuna de San Carlos, se integró y se involucró en la tutela de la quebrada de La Perica? Como asociación de desarrollo, desde luego se dedican a otras actividades, pero bueno, cuéntenos entonces, por favor, su recorrido. Nos interesa mucho saber cómo es que se dio esta sinergia. Adelante, Muchas, bueno. muchas gracias, Ricardo. En realidad, la invitación vino de parte de la Asociación de Desarrollo para que nos integráramos como AMAFOR. AMAFOR es la Asociación de Adultos Mayores de Atardecer de la Fortuna. Ese es el nombre Ajá, de la Asociación de Adultos. Y aceptamos la invitación y encantados porque ya la inquietud tenía tiempo de estar ahí, preocupados porque la cercanía que tiene con el centro diurno y con el centro de acopio genera un impacto muy notable en toda la población. Además, esta quebrada, dicho de paso que no tenía nombre, y ese día decidimos ponerle un nombre y decidimos ese nombre porque un nombre tico, La Perica. realmente. ¿No? La Perica porque justamente pasa donde un señor que le decían Perica. Más Mm, arriba por el centro hay un señor que de nombre le decíamos Perica. Y además coincide de que habitan muchos perezosos de 2 y de 3 dedos ahí. Y la quebrada nace en un proyecto turístico que se llama Sendero Bogarín, en una ujú. finca, en una finca ya arriba en el centro de Fortuna, saliendo de Fortuna. Y entonces la quebrada justamente impacta por el centro de la Fortuna y pasa por el, el centro de población y nos corresponde a nosotros recibirla por ese sector hasta descargar sus aguas en el río Burío. El río Burío lleva ese nombre porque aquí años atrás Los había árboles. unos árboles de Burío que ya desaparecieron, por cierto, y queremos recuperarlos. Queremos recuperarlos. Entonces, preocupados por eso y por el impacto que está generando sobre la quebrada, decidimos aportar nuestro granito de arena en este proyecto y en la iniciativa. Dicho sea de paso, quiero aprovechar para mencionar que hay otro OCA que se llama el OCA sobre el río Burío y Ujú. justamente conecta con el de nosotros y ya este 23 tenemos un programa de las esferas ecológicas, Ah, elaborar fantástico. las esferas. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo involucrando a los adultos mayores con la elaboración de las esferas para liberarlas en los ríos. Si Dios quiere, este 23 va a ser esa actividad. Y pues nada, a mí siempre la cuestión del medio ambiente me llama la atención. Dicho sea de paso, yo soy egresado de un colegio agropecuario y mi tesis de graduación en 1978 fue Introducción a la Ecología y la palabra ni siquiera ecología se conocía todavía. Y Ujú. entonces de ahí siempre he tenido la inquietud sobre la temática del medio ambiente. Y aquí es, pues nada, estamos participando, aportando lo que se puede, junto con el grupo de compañeros adultos que también tienen la camiseta puesta. Y la actividad tan bonita que tuvimos ahora fue involucrando, fue intergeneracional, porque Ujú. involucramos a los adultos y trajimos a los nietos a participar. Entonces buscamos ese nexo para darle perpetuidad al programa. Eso es lo que tenemos al momento. No, muchísimas gracias y además es súper interesante.
ver cómo se han construido, digamos, estas articulaciones, estas sinergias, ¿verdad? Bueno, yo vivo en la zona de Los Santos y le digo que, bueno, aquí tenemos bastantes buríos, ¿verdad? Entonces podemos hacer una donacioncita. En algún momento yo podemos articular porque esos ríos, el burío, pues bueno, lamentablemente, como para poner en contexto también, digamos, a nuestros cibernautas y lo escuchas, pues fue muy apetecido precisamente como materia prima para generar mecates y este tipo de cosas, ¿verdad? Hubo pues ah, una tala considerable de esta especie, ¿verdad? En nuestro país y aquí estamos pues con un proyecto de empezar para recuperarlo, ¿verdad? En ese sentido. Y también pues bueno, grato conocer que tienen articulaciones con otros observatorios hermanos, ¿verdad? El observatorio, en este caso el río Burío, ¿verdad? Y el Festival de Esferas de Barro, ¿verdad? Que con los microorganismos eficaces, ¿verdad? Y para recuperar también la salud ambiental de los cuerpos hídricos y en este caso, bueno, bien puntual. Suponemos que como van a hacer el festival, si las esferas algunas vendrán a ser depositadas también en la misma quebrada o a futuro harán ustedes la primera fase de elaboración de esferas para efectivamente, pues, eventualmente depositarlas en el río y dejar que los microorganismos eficaces hagan su función, su trabajo de depuración de las aguas. Y bueno, hablando de esto en particular, entonces me gustaría consultarles sobre el segmento que tutelan, las características de los alrededores que se encuentran a lo largo del segmento que tutelan y sobre la base de eso saber entonces el estado de conservación, los desafíos que enfrentan en cuanto a fuentes de contaminación que hayan eventualmente identificado, alteraciones en este caso, o externalidades que padezca la quebrada La Perica. Entonces, bueno, en este caso, de nueva cuenta, queremos escuchar tus valoraciones, Maider. Después, pues, vamos a profundizar con don Jorge en ese sentido. ¿Por qué tutelar la quebrada de La Perica? Adelante. Bueno, pues es un transecto más o menos de 1 kilómetro el que estamos protegiendo y es verdad que hay mucha biodiversidad, entonces por eso también es tan importante protegerlo, ¿no? Hay muchos animales, mucha fauna, mucha flora, pero es verdad que hemos identificado bastante basura, en algunos sitios aguas jabonosas y también, bueno, una zona de aguas un poco turbias, malos olores. Creo que tenemos bastante trabajo que hacer. Estamos organizando ya para el 5 de junio una limpieza y algunas, sí, algunas otras actividades para ver si podemos mejorar el ambiente, pero en general es un lugar maravilloso, muy biodiverso. Claro, y bueno, como son hace apenas 3 meses, ¿verdad? Como que según me habías contado, aquí lo tengo pues en los apuntes, ya existía, digamos, algunas iniciativas, por lo que nos comentaste y lo que pudimos pues, desarrollar también con don Jorge, orientadas a aspirar a los otros galardones del programa Bandera Azul Ecológica. El de categoría microcuencas es como el más reciente. Ya tenían el de comunidades, según aquí tengo, ¿verdad? Y espacios protegidos. Si esos espacios protegidos, en este caso hablamos de repente de áreas de amortiguamiento, ¿verdad? Con alguna categoría sí, alguna categoría de protección en este caso. Y bien, entonces en este caso quisiera ahora pues conceder la palabra a don Jorge para conocer muy bien, en estos 3 meses, eh, ¿qué trabajo han podido hacer, verdad? La asociación que usted representa, ¿verdad? Ahora dentro del Observatorio Ciudadano del Agua, ¿verdad? Y las actividades que se vienen, digamos, a futuro para ir identificando estas particularidades, ¿verdad? Tanto lo que es sensibilización ambiental, podemos decirlo, ¿verdad? Dar a conocer a la misma comunidad y a otros actores con los cuales puedan tener ustedes una articulación social o de cooperación sobre la importancia en términos de biodiversidad y ecología, como usted comentaba, ¿verdad? Del segmento que tutelan, 1 kilómetro, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, si han hecho como un censo en el que han identificado estos puntos calientes de afectación que ustedes quieren atacar para poder revertir la situación. Factores de contaminación, deforestación, etcétera, tal y como nos comentaba Maider en este caso. Entonces le dejo nuevamente los micrófonos para que pueda pues comentarnos al respecto. Adelante, por favor. Gracias, don Ricardo. En realidad, el primer evento que se ha hecho es de observación y hacer como un pequeño inventario de lo que pudimos observar ahí, tanto principalmente de animales, aves, y irlos identificando porque son los que rondan sobre esos ecosistemas. Y
posteriormente Maider hizo un levantamiento de lo que son las especies arbóreas y plantas que se pueden identificar en el lugar. Se diseñó como un pequeño sendero para hacer el recorrido. Yo me tomé la molestia de ir recorriendo por el agua del río y ahí detecté algunas cosas que malos olores, ciertos contaminantes que llegan ahí, que nada tienen que hacer, latas y cosas por el estilo. Entonces nos preocupó que teníamos que tomar acciones. Entonces ya vendrá el otro taller que va a ser la limpieza, ya el trabajo de limpieza, y posteriormente queremos hacer lo que es plantar árboles que refuercen lo que ya existe ahí y buscar cómo involucrar a los lindantes, a la quebrada, a las personas que están ahí para que se identifiquen también y aporten su granito de arena al respecto de eso. Yo debo reconocer que gracias a la Asociación de Desarrollo de la Fortuna, ADIFOR, y al aporte que nos ha brindado con tener a Maider aquí y a Albert López, que ha sido otro elemento clave para nosotros, se está llevando a cabo esta iniciativa y la gente está motivada y lo que hay que seguir es estimulando eso para ir vendiendo esa idea a otras pequeñas microfuentes que hay aquí cerca que necesitan ese mismo tratamiento. Entonces yo pienso que es un buen inicio para servir como modelo, para que otros copien lo mismo, ¿ya? Y ahí vamos. Pues claro que sí, ¿no? De hecho, pues ya está dando esos pasos y esos pasos de articulación con otros observatorios que tienen un recorrido quizás un poco más prolongado, ¿verdad? Y participar precisamente con el programa de esferas de barro va a generar pues esa articulación comunitaria que también se desea construir, ¿verdad? Porque es una actividad muy convocante, muy bonita, intergeneracional. Utilizamos ese concepto antes, ¿verdad? Que estábamos hablando en términos de sensibilización, ¿verdad? De aprendizaje, de hacer ciencia ciudadana entre todos, ¿verdad? Y de ser parte de la solución entre todos. Maider, ahora me gustaría consultarte lo siguiente porque existe, desde luego, un recorrido sobre los otros programas de bandera azul ecológica que de alguna forma se articulan con este, ¿verdad? Todo está concatenado, todo se articula, todo está relacionado. Mencionabas específicamente el caso del programa Bandera Azul Ecológica de comunidades y de espacios protegidos. Nos interesa conocer cómo se ha venido trabajando estos dos temas, estos dos enfoques, ¿verdad? Y cómo se empalman estos dos enfoques con lo que ahora se quiere hacer en el kilómetro del Quebrada de la Perica. Creo que es importante porque hay un recorrido andado en estos dos programas, en los informes respectivamente que han podido elaborar. Y por otro lado, contaros un poco sobre el inventario que se hizo también. Creo que sería bonito también dar a conocer el trabajo que ustedes hicieron, que puede ser replicable en otros observatorios. Adelante nuevamente. Gracias. Bueno, yo la verdad es que me he integrado, como te he dicho, hace muy poquito, entonces yo no soy la responsable de esas categorías de comunidades y de espacios protegidos naturales. Sé que en la de espacios protegidos este año creo que es el primero que nos inscribimos y es la Catarata Río Fortuna, aquí, que es muy bonita, muy importante en la comunidad de la Fortuna. Y entonces estamos empezando con este proyecto también, pero con comunidades sé que llevan ya más tiempo y han hecho más actividades, pero no sé decirte exactamente el qué. Ahora que estamos haciendo actividades para la categoría de microcuencas, creo que se puede hacer conjuntamente también para comunidades y para espacios protegidos naturales. Y por eso estamos haciendo algunas charlas en colegios, en escuelas, sobre temas diferentes. Por un lado estamos haciendo de ahorro del agua y contaminación del agua y también sobre gestión de residuos, la importancia del medio ambiente un poco en general. Y es que nosotros creemos con lo que estábamos hablando ahora de las actividades intergeneracionales, que es lo más importante es educar a las nuevas generaciones porque al final son las que van a poder actuar en el futuro
y por eso es tan importante y queríamos tenerlo muy presente y en esta actividad, por eso queríamos traer a los nietos, los bisnietos, todos los que quisieran venir y también por eso las charlas en los colegios, incluso en la comunidad, con todos los niños que quieran acudir y la verdad es que tenemos muchas programadas para el mes de junio. Creo que iremos como a 4 o 5 colegios diferentes y bueno, al final todo lo que podamos sensibilizar y dar a conocer, pues mejor. Claro, y bueno, no se te olvide, porfa, el tema del inventariado, Ujú. cómo se elabora ese inventariado y como también dejó entrever don Jorge en su momento, pues están eventualmente con programas de reforestación. ¿Y cuáles son los criterios de los programas de reforestación que piensan pues emprender con especies Ujú. particularmente vulnerables? Contanos por favor al respecto. Vale, como he dicho, es un transecto que es bastante diverso y bastante abundante. Tiene mucha fauna y flora. Entonces, es verdad que está bastante bien cubierto, pero bueno, al final sí hay zonas en las que hace falta sembrar. Y lo que nos interesa es sembrar especies nativas, especies que no sean invasoras. Eso vamos a mirarlo muy bien. Es más, queremos contactar con algún botánico de la zona para que nos pueda ayudar con ese tema. Pero sí, al final todo lo que sea beneficioso para el transecto. Y lo que hicimos por el momento fue cuando hicimos el evento intergeneracional, hicimos unos grupos familiares con todas las familias que acudieron y repartimos una ficha técnica. Entonces con esa ficha pudimos anotar todas las especies que vimos y después con eso y otra ficha técnica que hice yo un poco más específica anotamos, bueno, hicimos un pequeño inventario de la fauna y flora que hay, pero seguiremos. La verdad, hay bastante que ver y bastante que anotar, entonces tenemos trabajo para los próximos meses. Claro, sí, claro. Y además por lo que comentabas, pues todavía es reciente, ¿verdad? El trabajo específicamente de el Ocaguarumo es muy puntualmente con la quebrada la Perica. De modo que, bueno, sí, ya se están dando los primeros pasos, ¿verdad? Se está trabajando en educación ambiental, se está trabajando con distintos sectores. El sector, en este caso, el estudiantado, podemos decirlo en términos generales, ¿verdad? Mencionaste a 4 centros educativos a donde van a dirigir algunas charlas de sensibilización, de modo que, bueno, es un abordaje multidimensional, ¿verdad? Investigación, acción y también educación y sensibilización ambiental. Son todos esos aristas que están siendo incorporadas. Y hablando sobre ese tema, entonces ahora vamos con don Jorge. La pregunta que tenemos en ese sentido es todo lo que nos acaba de comentar precisamente Maider presupone una articulación con distintos sectores, ¿verdad? El sector educativo. Sabemos que la Fortuna de San Carlos es uno de los lugares de mayor visitación turística en nuestro país. Digamos, eso pues que desde luego genera ingresos, pero también genera externalidades, ¿verdad? Porque, bueno, el sector turismo en este caso, además de las comunidades locales, requieren de bienes, de productos, de servicios en este caso, ¿verdad? Y bueno, el agua es uno de ellos, la biodiversidad es otra, ¿verdad? Hay externalidades que hay que tratar en ese sentido. Entonces, nos gustaría saber con qué sectores han ustedes podido articular, ¿verdad?, sobre la base de la experiencia que ustedes tienen para fortalecer, robustecer el proceso de tutela de la quebrada de la Perica, ¿verdad? Nos gustaría saber, bueno, ya mencionó Maider al sector estudiantil, ¿verdad? A la comunidad estudiantil, trabajar con jóvenes, desde luego, son los que en este caso van a tomar la batuta cuando no estemos por acá nosotros, serán ellos los que lo harán, pero nos gustaría pues también conocer desde su experiencia cómo se ha generado esta sinergia, estas articulaciones con otros sectores, desde la Asociación de Desarrollo Integral, desde la municipalidad en este caso, ¿verdad? Como para mencionar algunos, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor pues ilustrarnos en ese sentido y nos gustaría saber cómo se construyen estas alianzas y estas cooperaciones para fortalecer la gestión que ustedes están haciendo. Adelante. Bueno, Ricardo, gracias por la pregunta. En realidad, como Maide bien lo mencionó,
estamos recién iniciando y tenemos que ir elaborando esos procesos que se tienen que ir haciendo para articular con organizaciones ambientalistas y con organizaciones del Estado para que contribuyan al mejoramiento de las condiciones saludables de las microcuencas. Y la Perica es una de ellas. O sea, son muchas las microcuencas que hay que intervenir para que se vaya saneando la calidad del agua en la Fortuna. Tenemos un agua potable envidiablemente de muy buena calidad y tenemos un acueducto que se goza de eso, ¿verdad? Pero que si no se tiene una visión de futuro y no se prevén pequeñas cosas como estas, podríamos tener una ciudad muy contaminada a futuro si no se hace algo. Entonces, pienso que estamos todavía a tiempo de recuperar esos ambientes y para eso sí tenemos que involucrar a alguien que ya está identificado, que es la Asociación de Desarrollo, y que es una asociación de desarrollo, gracias a Dios, que gracias a los recursos que se generan en el proyecto de la catarata, le ha permitido económicamente estar muy estable para podernos apoyar con todo eso. Y tenemos que meter organizaciones comunales, aparte de la Asociación de Desarrollo. De hecho, tenemos a los adultos que están identificados y ahora estamos tocando las puertas en las escuelas y colegios para sensibilizar y motivar para que esto sea una realidad a mediano y pensando a largo plazo, recuperar todas esas áreas. Hay muchos conectes, todavía hay los mismos, como dije anteriormente, los lindantes de las microcuencas tienen que estar motivados para proteger esos recursos. Una parte del recorrido encontramos que está limpio hasta el borde del agua y que eso no puede ser, tiene que haber un área de retiro y protección. Y la naturaleza es sabia. Si le quitamos los seres humanos a la naturaleza, ella se encargará de recuperar lo que se perdió. Entonces lo que necesitamos es darle un pequeño empujoncito, un esfuerzo extra para que vuelva de nuevo a crecer los guarumos que nacen solos ahí. Y algunas plantas que son plantas colonizadoras que se van posicionando solitas, no es necesario ni sembrarlas. ¿Ya? Hay muchos árboles como el gavilán, que es un árbol que también se distribuye solo, se dispersa solo. Y entonces yo pienso que es un empujoncito lo que ocupa la naturaleza para que le ayudemos. Entonces, si plantamos árboles como cortezas y como almendros, dentro de poco podemos ver las lapas llegar ahí. Y podemos ver, hacer puentes especiales para que ese corredor biológico que baja desde el proyecto Bogarín, se conecta con el río Burío y que sirva como un corredor biológico que sea un atractivo turístico en el centro de la Fortuna. De hecho, en el SIGA hay un sector que está de bosque, que colinda con esa quebrada y que se pretende hacer un sendero para atraer turistas que en alguna forma podrían aportar económicamente para apoyar ese recurso. Entonces, pienso que el impacto tiene que ser global. No puede ser solamente los fortuneños, sino que involucrar a otras organizaciones para que nos aporten y ir recuperando esos espacios. Esa es nuestra idea. Claro, muchísimas gracias. De hecho, pues, por supuesto, ¿verdad? Todas estas iniciativas además se empalman con lo que ha venido trabajando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya sea bajo la modalidad pública o la modalidad privada, en materia de reservas, refugios, parques nacionales, es decir, todas las distintas categorías que existen de protección, áreas de amortiguamiento, desde luego, ¿no? Para ir construyendo, digamos, articulación, robustecer en este caso, ¿verdad? Las áreas protegidas, algunas fragmentadas. Y pues estas iniciativas que nos comenta pues don Jorge son de suma valía. Involucrar también al sector, en este caso empresarial turístico, ¿verdad? Que es uno de los grandes dinamizadores de la región, ¿verdad?
en cuanto a hasta la forma en que ellos, digamos, llevan adelante sus propias actividades, que sean de una manera cada vez más sustentable, que las externalidades que generan, ¿verdad? Pensamos, por ejemplo, en aguas contaminadas, uso óptimo del agua y demás, pues vayan siendo, se puede armonizar cada vez más todos esos procesos con los recursos que proporciona la zona. Sé que de repente suena un poco antropocéntrico hablar de la naturaleza como un recurso, porque la naturaleza también es usuaria de los recursos que ella misma proporciona, ¿verdad? Empezando por la misma biodiversidad, el agua en cantidad suficiente para que los procesos de las mismas comunidades bióticas puedan mantenerse con niveles, digamos, de equilibrio, por lo menos sustentables para las futuras generaciones, ¿verdad? Y también, pues, desde nuestra parte, los seres humanos, ir proporcionando elementos para robustecer, ¿verdad? La trama de la vida, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Las comunidades bióticas, tanto con lo que usted comentaba, de don Jorge, de regeneración, y también ayudando a la naturaleza, pues, dándole una mano también, pues, sembrando árboles que nosotros les hemos removido en algún momento y que se tiene que recuperar precisamente esa trama de flora, ¿verdad? Que se ha perdido por los procesos de fragmentación. Y es sobre la base de esto que ahora entonces te quiero consultar, Maider. Yo sé que tal vez no profundizamos mucho, pero quiero retomar en esta parte de la entrevista los puntos específicos donde se ha presentado, digamos, afectaciones. Lo digo porque, si bien es cierto, apenas está pues empezando con el Observatorio Ciudadano del Agua, como nos comentaba don Jorge Solórzano, pues bueno, parte del transecto, no sé si es parte del transecto que tutelan, pero sí, digamos, en la Quebrada Perica, transcurre a lo largo o a través, en este caso, de la Fortuna de San Carlos, de la comunidad de la Fortuna de San Carlos. Eso presupone pues cierta fragmentación, desde luego, de la continuidad funcional y estructural de los bosques. Hay fragmentación en ese sentido. Y también eso pues repercute en el mismo río, bueno, en este caso en la misma quebrada, que en sí mismo es un corredor biológico. Entonces, quisiera escuchar tu perspectiva al respecto, ¿verdad? Sobre esas particularidades, para saber cuál es el estado de salud dentro que sea de tu conocimiento, ¿verdad? Del cuerpo hídrico que están tutelando, en los segmentos que están tutelando. Así que bueno, te damos nuevamente los micrófonos para escuchar tus valoraciones en ese sentido. Gracias. Bueno, gracias a Dios y desde mi perspectiva, que yo también vengo de otro lugar y al final España es muy diferente. Yo es verdad que soy del País Vasco, donde hay mucha naturaleza y el medio ambiente se cuida bastante, pero la verdad es que no tiene nada que ver con Costa Rica. Costa Rica es un país muy, muy biodiverso y aquí se nota la fortuna también, creo que porque llueve mucho por el clima, pero es un lugar en el que todavía hay muchos bosques, mucha naturaleza y es muy diverso. Pero claro, al ser una quebrada que pasa por el pueblo, por la ciudad, es inevitable que tengamos casas y campos, ganado. Entonces, al final, eso afecta bastante la zona. Tenemos varias zonas de ganadería, de siembra, de agricultura. Entonces, el transecto sí está afectado por varias actividades humanas y tenemos también algunas casas. Es verdad que no es una zona que esté muy, muy ocupada por casas, pero sí tenemos unas cuantas y sí hay una afectación. Pero eso, en general, desde mi perspectiva de bióloga, sí que quiero decir eso, que es un lugar muy diverso y con abundante flora y fauna. Claro, sí, desde luego, igual, digamos, en gran medida, el desafío, por lo que nos estás comentando, es de alguna manera pues articular a todos estos sectores para que también sus actividades sean más sustentables, que se proteja el margen que corresponde por ley proteger, ¿verdad? En ese sentido, el margen según nuestra ley orgánica del ambiente, ¿verdad? En zonas rurales incluso el margen de protección que debe pues prevalecer entre las actividades agropecuarias de toda índole, ¿verdad? Actividades económicas y el margen de ríos y quebradas debe ser en promedio entre 35 y 50 metros, de modo que, bueno, también articular, digamos, a estos sectores para que sus actividades sean más sustentables y ellos también puedan eh, eh, entender que sus actividades no necesariamente tienen que ser incompatibles con la protección ambiental. Eso es parte de ese desafío. Y es aquí donde entonces le traslado la consulta a don Jorge, ¿verdad? En esta particularidad.
Entendemos que ustedes, pues entonces, oriundo de la zona, ¿verdad? De la zona de la Fortuna de San Carlos, y habrá, pues, visto en el transcurso de todos estos años la forma en que se ha transformado el uso del suelo y la forma en que ha, pues, evolucionado, en este caso, sobre la base de las actividades socioeconómicas en la Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Una zona que fue predominantemente ganadera, después mutó hacia un polo turístico, ecoturístico en este caso, ¿verdad? Que es lo que es la Fortuna de San Carlos. Desde la década de los 90, pues, sufrió una suerte como de empujón en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a lo que es ecoturismo y demás, una suerte de boom turístico, ¿verdad? Eh, y nos gustaría pues entonces conocer su perspectiva sobre lo que ha venido siendo la forma en que las mismas comunidades, en este caso la comunidad de la Fortuna de San Carlos, ha venido interactuando con la naturaleza en general y con sus cuerpos hídricos en particular, ¿verdad? Porque, bueno, ha habido un recorrido, ¿verdad? De ser una actividad, de ser una zona de actividad predominantemente ganadera, ¿verdad? También de generación eléctrica, es el embalse de Arenal, pues es de suma importancia, ¿verdad? Proporcionar energía a nuestro país. Y ahora el polo que tiene que ver con ecoturismo, ¿verdad? Turismo de senderos, actividades naturales en términos generales, actividades al aire libre, termales, todo lo que sabemos de la zona de la Fortuna de San Carlos y cómo se ha posicionado en ese sentido. Entonces, coméntenos a partir de su percepción, ¿verdad? ¿Cómo se ha dado, digamos, esta relación entre la comunidad de la Fortuna de San Carlos con sus ríos, ¿verdad? Y con la naturaleza en particular. Bueno, como Bueno, a ver, es una pregunta por muy ejemplo, general. Sí. debo iniciar con una frase que dice, mi pueblo ya no es mi pueblo, es Mm, como una ciudad cualquiera, y eso me da mucho temor. Yo quiero tocar un punto aquí por que favor. para mí es delicado. Cómo las autoridades, municipios, Ministerio de Salud, han permitido la construcción de viviendas casi encima del margen de los ríos. Y el vertedero de las aguas jabonosas y aguas pluviales no hay problema, pero las aguas jabonosas y las aguas de vertederos de las casas bien van al río. Incluso aquí tenemos ese problema que tenemos que ver cómo enfrentarlo. Cuando yo hice mi tesis de graduación de colegio, cuando era un colegio agropecuario, denuncié al señor del frente porque tenía la lechería que vertía el agua en el río. Y me dice, ay Jorgito, ¿cómo se le ocurre ponerme una demanda a mí? Le digo, ¿cómo? Yo soy miembro de la directiva del colegio. Le digo, pero ya de Dios goza el Señor, ¿va? Me digo, ya, pero es que vea que está contaminando el río con todas las cacas de la lechería, la está echando ahí. Y entonces también tuve que denunciar a un señor que tenía en aquel entonces una chanchera ahí en el centro de la Fortuna. Ahí en la parte de la gasolinera, él tenía la casa y a la par tenía, llevaba las vacas, las ordeñaba ahí y tenía la chanchera y ahí todo eso pasaba por los caños del centro de Fortuna y todo eso se le metió mano y gracias a Dios, por las denuncias que yo le metí en ese entonces, quitó la chanchera, quitó la lechería y empezó a cambiar el asunto ahí. Por un tiempo me hacía cara de enojón, pero después se dio cuenta que tenía razón. Pero ¿cómo las autoridades han permitido eso? ¿Cómo han dado permisos aquí para construir casas encima de los casi de las quebradas? Y aquí puedo mencionar varios ejemplos de cómo se ha hecho eso. Entonces, ahí empieza esa permisibilidad, es lo que ha caído en el error más grande que hemos tenido para contaminar y afectar las cuencas hidrográficas. Nosotros de pequeños nos bañábamos en el río Urío. Ahí, pasando el puente, ahí teníamos una poza, ahí nos tirábamos. Ahora no se puede uno meter uno ahí, ¿ah? Porque todas las aguas jabonosas y demás pasan ahí por el centro de la Fortuna. Ahora, ¿cuánto costo tiene eso económicamente para revertir ese error? Es un millón, son millones los que hay que invertir en eso para recoger eso. De hecho, la asociación tiene un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, pero muy caro, que es el sistema de recolección de aguas jabonosas. Es un alcantarillado, ¿ya? Pero, híjole, ¿cuánto va a costar hacer un alcantarillado a esas alturas cuando la población ha crecido
como va, y la hotelería ha crecido como va. Todo ha sido, como usted lo mencionó antes, el boom de los 90 por el volcán y la actividad del volcán y demás, atrajo turismo, pero el turismo atrajo que la gente construyera cosas y las municipalidades con el afán de obtener ser más lucrosas, permitieron hacer hoteles y hacer cabinas y cabañas y restaurantes y demás. Aquí hay más de 100 restaurantes en La Fortuna. ¿Y qué hacen las aguas? ¿Ya? Entonces, meterle mano a eso no es fácil, no es fácil. Y entonces, pero es todo un reto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar en lo que podemos. Ir buscando cómo disminuir ese impacto negativo en lo menos, en lo pequeño, y motivar a otras organizaciones para que hagan lo propio en sus comunidades o en sus barrios, ¿ya? Porque eso va a ser una tarea titánica, ¿ya? Y no le va a corresponder ni a Miner ni a la asociación, sino que es una idea que hay que vendérsela a cualquier ciudadano que viva aquí. O sea, convencerse, como en algunos países, ya mencionó los Países Vascos, que la cultura, la educación de las personas tienen que ir en ese sentido. O sea, no agarrar la lata y tirarla por ahí, sino que llevarle a hacerme responsable de eso. Entonces, la parte de educación ambiental que se pretende llevar a escuelas y colegios es motivar una nueva generación con conciencia ecológica, ¿ya? Y eso es un trabajo titánico. Yo soy educador de profesión, ya pensionado, pero siempre, incluso recuerdo que en una escuelita donde trabajaba, yo me paraba en la puerta y le decía, bueno, establecimos una ley que para entrar después del recreo había que traer un tiquete. ¿Y qué es eso? ¿Qué un tiquete? Dice, el tiquete vaya, recoja la basura y lo trae para acá porque vaya, busque. Llegó un momento donde en el lote de la escuela no se encontraban tiquetes. Le digo, pues tráiganlo cuando vengan de la casa, vengan listos con el tiquete, si no, no entra a clases. Era mentira, sí, iban a entrar a clases, pero eso generó un impacto muy divertido en la escuela de La Guaria, donde yo estuve, porque la gente, los vecinos, dicen, ya qué raro, ¿por qué los chiquillos andan recogiendo basuras? Dice, ¿por qué hacer etiqueta de entrada para entrar a clases? Y con una actividad tan sencilla como esa, se generó un impacto muy, muy bueno y positivo para la comunidad. Pero, ¿qué pasa? Si se descontinúa esas acciones, se desaparecen. Y entonces yo pienso que hay que meter en la cabeza y hacer ese sentido de pertenencia. Esto me pertenece a mí y le pertenece a las nuevas generaciones. Entonces, buscar cómo insertar ese chip en las cabezas de las personas para que tengan conciencia de que deben hacer algo que es mi responsabilidad personal. No es la responsabilidad de la asociación ecológica, no es la asociación de la asociación de desarrollo, no, es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo. Absolutamente, sí, la responsabilidad, la ciudadanía somos todos, ¿verdad? Indistintamente del grupo etario al que pertenezcamos, indistintamente del grupo generacional al que pertenezcamos, e indistintamente del sector de la economía en el que nos desenvolvamos también, ¿verdad? Bien como usted comentaba, ¿verdad? Pues sectores productivos que deben pasar por un proceso de normatización, para eso están, digamos, las normas técnicas, para eso está la nueva legislación. Debemos reconocer de que como país, esto lo digo a título, digamos, de personal y a modo de autocrítica, ingresamos tarde en cuanto a la normatización de procesos productivos que generaron impactos por muchas décadas, ¿verdad? Entonces, revertir toda esa ecuación, ¿verdad? Resulta pues un desafío permanente, ¿verdad? Para empezar, pues, el sector productivo que debe normatizarse, la forma en que también nosotros pues hacemos urbanismo debe normatizarse también, el crecimiento pues, poblacional, la forma en que tenemos conflictos en cuanto al uso de la tierra, ¿verdad? El uso del suelo, donde hay casas que se encuentran muy cerca de las quebradas, muy cerca de los cuerpos hídricos en general, que en sí mismos son una zona de riesgo, pero también una fuente de contaminación.
Pero bueno, en este caso en particular sí, se trabaja con lo que se puede, lo humanamente posible, ¿verdad? El segmento que ustedes pues tutelan. Y lo demás es un proceso de persuasión, ¿verdad? Para el resto de integrantes de la comunidad de la Fortuna de San Carlos en este caso. Pero bueno, ya la semillita está ahí sembrada, ¿verdad? Ponderemos lo positivo de que se está trabajando con las escuelas y con los colegios, ¿verdad? Y después pues vendrá en este caso el proceso de también de comunicación y de persuasión con otros sectores, ¿verdad? Para que ellos también contribuyan a reducir su huella ecológica, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Por todo lo que usted nos comenta, don Carlos, y que también se complementa mucho con lo que nos comenta, pues, Maider en ese sentido. Acá, bueno, nosotros nos gustaría también entonces escuchar, y bueno, ya pues nos quedan unos pocos minutos, pero quisiéramos escuchar cómo ustedes visualizan a futuro el trabajo que ustedes están haciendo. Es decir, ya tienen ustedes eh, un plan de acción, podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Aunque sea incipiente, aunque sea, digamos, muy reciente, pero ¿cómo visualizan ustedes el nivel de incidencia que ustedes pueden tener para con las comunidades vecinas, para con los habitantes también que se encuentran en el segmento que están tutelando? Visualizan, digamos, una tutela mayor de un segmento mayor, de áreas protegidas mayores, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera escuchar igual, en el mismo orden, primero las perspectivas tuyas, Maider, seguidas de las de don Jorge Solórzano. ¿Cómo se ven a futuro? Muchas gracias. Pues como ha comentado don Jorge, los adultos mayores están muy implicados y también algunos de los adultos mayores viven ahí cerca del transecto, entonces ellos están muy implicados en todas las actividades, pero nuestro objetivo es eso, educar al mayor número de personas posible, sobre todo las nuevas generaciones y nada, traer a la comunidad también para la próxima actividad que tenemos de limpieza del río. Vamos a llamar a otras personas que son parte de la Alianza por la Sostenibilidad aquí en La Fortuna. Entonces, también para que puedan participar de otras empresas y llegar a todas las personas posibles y educar, sobre todo educar, que es nuestra mejor herramienta en este caso. Y creo que creo que puede ir muy bien. Tenemos una oportunidad muy buena para aprovechar y, y poco a poco ir concienciando a la gente. Gracias, Maider. Don Jorge, ¿cómo se visualizan a futuro? Quisiéramos escuchar también la perspectiva suya en ese sentido. Muchas. A mí me gustaría que las autoridades tienen poder de decisión en ese país tomen las leyes como tienen que ser y hagan respetar, las hagan valer y no se dejen llevar porque es amigo mío, me llevo bien o me pagó tanto. ¿Ya? Ahí empieza lo malo, ¿ya? Y si eso no se revierte, si eso no se cambia, si la legislación no se hace respetar como porque de leyes estamos cargados nosotros, y muy buenas leyes, pero de cumplimiento de esas leyes es lo que nos falta. Entonces yo pienso que las autoridades tienen que ser un poquito más mano dura con respecto a eso, y que futuras edificaciones y construcciones cumplan con la normativa correspondiente y no se les haga, voy a usar un término, la mazaguada que se les ha hecho, y permitir que fulano, porque ya me cae bien o porque es amigo, porque es influencia de fulano, no. Empezar a ser estrictos y, y si eso se cumple, ya nos alivia un montón de cosas, nos alivia un montón de cosas. Ahora, con lo que ya está, hay que ver cómo minimizar ese impacto. Minimizar. Yo vi en Jacob, fuimos a visitar un hotel donde un norteamericano, pues, por cierto, cuesta mucho que un tico lo haga, ¿va? Pero lo puede hacer. Todas las aguas del hotel que está cerca de la playa, las recoge y las lleva a un vertedero de unos tanques donde hace todo un proceso hasta que llega el agua y la vierte a una quebrada que está ahí cerca y ya va limpia, pues no potable, pero ya impacta mucho menos. Claro, si las leyes en ese país exoneraran o hicieran facilidades para decir
bueno, pues si usted monta un sistema de eso, le vamos a bajar el impuesto, le vamos a bajar esto, lo estimulan esas cosas. Costa Rica mejoraría 1000 por 1000 en muchas cosas y podríamos cacarear al mundo que realmente somos un país con conciencia ecológica, que nada más lo decimos, pero la realidad es otra. Ya decimos y cacareamos en el mundo que nosotros somos un país ecológicamente, no. Si nos vamos a buscar la realidad, todavía nos falta mucho camino por dar. Entonces yo espero que primero que nada sean las autoridades competentes las que hagan valer sus obligaciones a los ciudadanos y que los ciudadanos adquiramos conciencia de que hay que hacerlo, aunque no nos guste, que hay que hacerlo por el bien del futuro de la población. Por ahí empezamos bien. No, pues, muchísimas gracias por esas reflexiones y esas valoraciones en ese sentido, porque es cierto, también nosotros tenemos pues una situación que tenemos que resolver. Se resuelve pues desde la optimización de los mismos recursos, el uso de agua. Pues lamentablemente nosotros en América Central, por lo menos, ¿verdad? Somos somos el país que más consumimos agua per cápita es decir, no hay una optimización, podemos decirlo de esa manera. Un país rico en agua, pero que también mucho se pierde, ¿verdad? En distintos procesos de aguas de uso industrial, agroindustrial, doméstico, la no separación, la no segregación de las aguas a la hora de hacer, digamos, el reuso de las aguas, ¿verdad? Que no necesariamente pueden, digamos, purificarse a niveles potables, pero pueden ser de otro uso, ¿verdad? Y por lo tanto reducir en ese sentido el agua que es de calidad potable, ¿verdad? Ustedes bien lo comentaban, allá en la zona de la Fortuna de San Carlos, la calidad del agua es excelente, ¿verdad? En virtud de lo que nos comentan, ¿verdad? E igual, digamos, el agua como la devolvemos, lamentablemente siempre va a estar más deteriorada, pero con estos sistemas de tratamiento se puede valorar la posibilidad de utilizar esa agua para otros fines que no son de calidad potable, ¿verdad? Que no tienen que contar con las condiciones físico-químicas y los parámetros bacteriológicos y microbiológicos, en este caso óptimos para que pueda ser segura para consumo humano, pero que se puede utilizar para otras actividades. Se puede utilizar para riego, se puede utilizar para incluso para lavar, para los sanitarios. Es decir, no se requiere que sea absoluta y totalmente potable en ese sentido. Y bueno, ese es otro desafío, ¿verdad? Que desde luego desde la trinchera de los ciudadanos comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, no podemos resolverlos. Podemos contribuir de otra manera, ¿verdad? A través de los entes autorizados que pues puedan ir implementando, ¿verdad? Toda esta infraestructura y de paso también pues la forma óptima de utilizar el agua, ¿verdad? Convencer también al sector productivo, al sector turístico, ¿verdad? Las unidades domésticas en cuanto a también reducir la cantidad de agua que se consume, ¿verdad? Y también ir regulando, tal como nos han comentado ustedes ampliamente en su relato que tuvieron a bien compartir con nosotros, para poder tener incluso hasta un centro colector de aguas, ¿verdad? Para que las aguas hervidas vayan a un centro donde puedan ser tratadas y a la hora de poder reutilizar esas aguas o devolverlas al ambiente, pues se devuelvan en condiciones que sean depurables por lo menos para el ambiente, para la naturaleza misma. Bien, bueno, estimados amigos, pues desde luego les agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros compartiendo esta experiencia de la tutela de la quebrada La Perica, ¿verdad? Todo lo que ha tenido bien pues compartir con nosotros. El tiempo pues bueno nos gana. Yo sé que bueno se puede hablar muchísimo más desde luego sobre lo que ustedes han hecho, lo que van a hacer, ¿verdad? Las expectativas que tienen sobre el futuro Festival de Esferas de Barro, eventualmente que hagan también un festival propio, ¿verdad? Para la misma quebrada. Y quisiéramos darles un espacio, ¿verdad? Para escuchar, digamos, un mensaje final, una reflexión final que ustedes tengan a bien compartir con nosotros, con nuestros cibernautas y con las radioescuchas, ¿verdad? A modo de cierre de nuestro programa, reiterando desde luego pues nuestro agradecimiento de contar con la generosa presencia de ambos acá. Así que bueno, de nuevo pues Maider, te damos la palabra, seguida después de don Jorge. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por darnos voz, por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia y lo poquito que hacemos que está en nuestra mano, y esperamos que esto inspire a otras personas a también tomar acción
y proteger los recursos hídricos y todos los demás recursos que nos da la madre naturaleza. Muchísimas gracias, Maider, y compartimos plenamente esta reflexión también. Don Jorge, adelante, por favor. Gracias a la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas por ese espacio que nos brinda y decirle a todos los ciudadanos costarricenses que es nuestro compromiso velar por el bien de nuestras cuencas hidrográficas. No es la municipalidad, no es el Ministerio de Salud, somos nosotros, cada uno de nosotros en nuestras casas que tiene que tomar acciones, separar basuras, apartar, hacer la clasificación de los elementos y generar el menor impacto en el medio ambiente por nuestro futuro y por el futuro de nuestras generaciones que aún no han nacido. Correcto, así es. Y definitivamente ejercer nuestro derecho y nuestro poder simultáneamente, ¿verdad? Que incluso a nivel de nuestra Carta Magna, la ciudadanía somos el cuarto poder de la República, ejerzamos ese poder, ¿verdad? Es también una reflexión que quiero pues compartir a modo también complementario a lo que tuvieron bien a decirnos ambos, ¿verdad? A modo de cierre de este programa, para ser proactivos, ser parte de la solución siempre, denunciar cuando podamos y donde proceda, ¿verdad? Y bueno, sin otro particular, agradecemos a Maider Núñez Martínez y a Jorge Solórzano Vargas del Observatorio Ciudadano del Agua Guarumo en la tutela de la Quebrada La Perica por su valioso tiempo, sus valiosas experiencias, iniciativas y desafíos, ¿verdad? Va a seguir creciendo, digamos, este proyecto, felizmente, ¿verdad? Y les auguramos el mayor de los éxitos y cuenten desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica con un aliado que va a estar allí acompañándoles siempre para lo que ocupen, para lo que necesiten. Y este espacio, desde luego, es su casa y pues tendrá siempre las puertas abiertas en nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. También agradecemos, desde luego, a nuestros estimables cibernautas y radioescuchas por la generosidad de su presencia y les instamos a que nos vuelvan a sintonizar para nuestra próxima entrega, el próximo sábado a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales. Sin otro particular, reiterando el agradecimiento a nuestros invitados, de ustedes se despide su servidor, Ricardo Valverde Sánchez, y nos vemos en la próxima entrega de Hoy en 8. Feliz tarde a todos y saludos cordiales. Muchas gracias. Gracias.